en el próximo tramo. Silvia Lilian Ferro es licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Es diplomada superior en Ciencias Sociales con especialización en Género y Políticas Públicas de Flaxo, máster en Perspectiva Feminista del Pensamiento Científico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y también doctora por esa misma universidad de Historia Económica, Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos. Ha dictado numerosas conferencias y seminarios sobre género y pensamiento económico, género y desarrollo rural en Argentina, en Espacio Mercosur y en España. Actualmente se desempeña como asesora del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y es consultora senior para el PRODEAR del Ministerio de Agricultura de la Nación en Género y Propiedad Rural en el noroeste argentino. Ha publicado 3 libros de su autoría única y artículos en revistas especializadas y publicaciones académicas y colectivas. Ahí está, ponémelo en esto, que se vea todo. Bueno, es la quizás tercera o cuarta vez que me convoca la Oficina de la Mujer. Yo no les voy a hablar desde el derecho, les voy a hablar desde la historia económica. Pido disculpas a la doctora Ballard y al resto, a Nidia Marcero, a la doctora Nidia Marcero, a la doctora Flora Axelrad, que van a tener que escuchar cosas parecidas a las otras 3 veces que hablé, pero estaba revisando la exposición anterior, que era para otro fuero, y considerando de los fueros de donde provienen la mayoría de todos ustedes, me pareció que los contenidos eran adecuados como para poder aportarles alguna herramienta más, considerando en sus efectivos lugares de trabajo, de realización personal, que tienen sus especificidades. Bueno, aclarado este punto, gracias a que Diana Mafía deja muy claro qué son las cuestiones de género y me ahorra toda la introducción, sobre todo porque existen, incluso en ambientes tan calificados como este, la persistente confusión de que los temas de género afectan solo a mujeres. Quizás si vemos que siempre las concurrencias tienen una minoría de varones, podemos ver de que es un pensamiento que sigue estando vigente. Las cuestiones que tienen la palabra género en su título o en su enunciación hace que muchos varones se sientan desobligados de asistir porque esos varones piensan de que género se relaciona con mujeres y muchas mujeres piensan de que género solamente les apela a ellas. Como Diana ya ha explicado sobradamente de que es una categoría relacional, que no se puede hablar de género si no hablamos de varones y mujeres en un contexto social, procedo entonces a comentarles por dónde va a pasar mi aporte, ¿no? Yo no voy a hablar desde lo reivindicativo, no voy a hablar de que las desigualdades necesitan ser removidas por el cuerpo social porque se trata de cuestiones éticas. Yo simplemente voy a avanzar un paso más porque pienso que el análisis económico sobre las cuestiones que toma el derecho tiene esa capacidad, ¿no?, de poder ver los impactos, ¿no? Entonces nos corremos del discurso de lo reivindicativo, nos corremos del discurso de la visibilización, porque además la exposición que me antecedió dejó muy claro de qué se trata, ¿no? Esta visibilización de desigualdades, y me voy a centrar a cuáles son los costos de seguir ignorando la desigualdad de género. Costos que lo podemos medir desde lo económico, pero desde algo mucho más profundo. Costos en la sostenibilidad del sistema económico y el sistema social en su conjunto. Vamos a ir más allá. ¿Cuánto le sale a nuestra sociedad, no solamente en términos monetarios, sino en términos de organización social, dejar a las desigualdades de género como problemas de mujeres o como problemas de un gueto de minorías blancas, vanguardistas y de mujeres de clase media, que son las que podrían enunciar estas cosas? ¿Y cuánto ganaría en términos monetarios y de organización social una comunidad que se ocupe de esto? Yo parto desde la pregunta más utilitarista que pueda existir. ¿Por qué plantearse remover las desigualdades de género? Porque hay varios estadios. Primero es identificarlas, hacerse un proceso de reflexión como la que
hizo quien hizo un comentario, ¿no? que puede reflexionar sobre eso, salirse de los ojos de la cultura, desde el discurso religioso y normativo, desde lo familiar, y poder mirar desde afuera aquello que ha determinado una conducta. Pero en definitiva hay un paso que hay que dar para que eso no quede en lo políticamente correcto, porque hay muchos programas de género, hay mucha financiación internacional para las acciones de equidad de género, hay programas internacionales que no bajan a ningún país si no hay componentes de género. En definitiva, la cuestión puede quedar como un nuevo maquillaje teórico, epistemológico, en el que algunas personas se especializan y les va bien porque es un tema nuevo y te llaman por todas partes. O pasar a un estadio superior. ¿Por qué plantearse remover las desigualdades de género? ¿Por qué no dejarlas como están? ¿Qué beneficio traería al conjunto social removerlas? ¿Podemos medirlo desde los más rancios términos económicos al costo que está generando esta desigualdad? Hay una explicación que es la más elemental, ¿no? En cuanto que desigualdad, una desigualdad como cualquiera, de cualquier índole, produce desequilibrios, sea una desigualdad en estructura étnica, sea una desigualdad en estructura económica, sea una desigualdad en lo que hace a cómo las personas disfrutan de los bienes materiales y sociales que una comunidad produce. Entonces hay una explicación inmediata. La desigualdad de género es una desigualdad, por definición, causa desequilibrios en cualquier sistema que podamos analizar. Pero yo no me quedo con esa explicación inmediata más allá de aceptarla, ¿no? Además, siguiendo el encadenamiento lógico, cualquier desequilibrio también es la base sobre la que actúan las violencias. Y digo las violencias porque se manifiestan en múltiples maneras. Entonces aceptamos ese argumento, pero nos planteamos algo más. Mi punto de partida, mi hipótesis, es que la inequidad de género, y ya me voy a salir del discurso liberal de la igualdad, sé que hay alguien que va a exponer en estos días y va a hacer un alegato encendido respecto del liberalismo y de las posibilidades que esto ha dado a los grupos reivindicativos de las mujeres para pensarse en cuanto ciudadanas, en cuanto iguales, pero yo me voy a adentrar en el análisis económico, entonces prefiero hablar de inequidad. Porque la inequidad de género atenta a la sostenibilidad de nuestras sociedades complejas. Son sociedades que vamos creando en términos de especie humana, que se van complejizando y que van cambiando sus condicionamientos. Y la inequidad de género es una fractura, es una canaleta, es un problema profundo, sísmico, que está mostrando a cada paso que si no la atendemos se va a terminar fagocitando nuestros sistemas sociales complejos. Ahora vamos a demostrar semejante afirmación, ¿no? O por lo menos vamos a iniciar el camino de la demostración. Yo generalmente uso, hay otros recursos bibliográficos más, ¿no? Pero este es uno que proviene de los lugares que están trabajando fuertemente en esto, ¿no? Sobre cómo remover las inequidades de género, que son los estudios que encarga la Unión Europea. La Unión Europea y sobre todo algunos países como España no han emprendido un camino de equidad de género por vía legislativa y por vía judicial porque tuvieron un arranque ético incomparable o solo por la acción de los grupos reivindicativos de mujeres y de varones. Recordemos que muchos de los más grandes defensores de la equidad de las mujeres en el término jurídico han sido varones. Theodor von Hippel fue uno de los que más defendió ante los ilustrados alemanes el derecho al sufragio femenino y a una educación adecuada para las mujeres. Poulain de la Barre, John Stuart Mill, primer parlamentario que propone el sufragio femenino, inglés, y un liberal, un gran pensador liberal, John Stuart Mill, ¿no? Entonces, cuando se encargan estos estudios, está mostrando algo que es elemental y ya vamos a ver por qué no es un arranque ético que se encarguen estos estudios de las instancias comunitarias. ¿Qué muestra ahí? La sigla Sistema de Cuentas Nacionales, SNA en inglés, hacia la derecha, está mostrando que
en el sistema pagado de trabajo, o sea, aquel trabajo que recibe una remuneración, a las mujeres les corresponde el 34%. Todo aquel trabajo que no se paga, que se lo reconoce como trabajo, ahí hay una gran disputa, ¿no?, que reconocemos como trabajo. En economías mercantilizadas le damos el estatuto de trabajo a aquello en donde interviene una retribución monetaria. Si yo contrato a alguien para cocinar y le pago, seguramente los analistas económicos y las políticas públicas dirán que esa es una persona activa. Si lo hacen ustedes en sus domicilios sin que intervenga el trabajo, no es una actividad económica. A lo sumo tiene otro salario que es el salario ético. Se le paga con lo altruista, ¿no? Si han cocinado, tienen una retribución altruista porque han demostrado ser lo que referenciaba Diana, ¿no?, buenas madres y esposas. Fíjense que es la misma actividad, es transformar bienes y servicios en alimentos, pero si intervino el dinero es una actividad económica, si no intervino el dinero es por amor. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico es que millones de esos actos sostienen a la población de un país y los sistemas de cuentas nacionales están reflejando una parte de los costos económicos de reproducir la población de determinado país. Vamos a elevar el problema. Sin población no hay Estado, sin población no hay mercado. Entonces, el mayor agregado de las políticas económicas y de los sistemas de cuentas nacionales son esas condiciones, que yo no digo condiciones de reproducción porque no me sitúo dentro de la línea teórica marxista, son las posibilidades de sostenibilidad de esa población, que es el mayor agregado económico de un sistema de cuentas puede tener. Sin esa población no hay ni servicios de justicia, ni ciudadanos, en fin, es la base material para que exista un Estado y de allí un mercado. En el medio ven el total de tiempo considerando todas las actividades económicas, ¿no? Las rentadas, o sea, aquellas por las que reciben una paga, que para ser más gráfica podemos decir que le vamos a decir empleo a esa porción de trabajo por el que se recibe una remuneración y le vamos a decir trabajo a aquello que incluye un montón de actividades no reconocidas monetariamente. Y esa distinción no pasa por solamente el salario, porque el trabajo doméstico, objeto de largos debates desde hace varias décadas, no solamente es un trabajo por el que no hay un reconocimiento como bien económico, más allá del salario, porque reducir a la cuestión del salario, el reconocimiento de algo como un bien económico, es una de las facetas. Lo que se reconoce como empleo, o sea, es decir, lo que una comunidad acepta que es trabajo, además genera derechos previsionales y todo un complejo normativo de protección, porque esa sociedad dice que ese individuo está desarrollando una actividad que es valiosa para ella, tal que existe una retribución salarial que es una parte del reconocimiento, sino que también existen derechos emergentes de esa situación, ¿no? Es más, también por esa situación se tributa. En cambio, si consideramos al trabajo doméstico como no una actividad económica, sino eso que se hace en el hogar de forma altruista, esas personas que se dedicasen exclusivamente al trabajo doméstico tampoco existen en los derechos previsionales y en los derechos laborales. No es simplemente una cuestión de que se reconozca el valor económico de las horas de tiempo empleada, que es una de las unidades de medida, o de la especialización de ese trabajo, que es multifacético. Son unidades de trabajo que se corresponden con cuidados físicos, con cuidados nutricionales, con cuidados psicosociales. El trabajo doméstico incluye el trabajo reproductivo. No necesariamente una pareja sin hijos no tiene trabajo doméstico por no tener hijos. Porque, bien lo explicó quien me antecedió, el trabajo doméstico es una de sus características es que genera un montón de prestación de servicios que hacen al cuidado de las personas. Entonces puede haber dependientes menores o dependientes mayores que también se superponen a ese trabajo doméstico que se amplía cuanto más personas dependientes hay.
Del lado contrario, podemos ver que la población masculina en la Unión Europea tiene una porción mayor de trabajo reconocida como empleo que la porción femenina. ¿Cuál es el problema de ver esto, ¿no? ¿En qué se quedaría esto? Salta muy rápidamente una terrible evidencia. No es una cuestión ética no reconocer el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo, que hoy en la economía se lo estudia desde la economía del cuidado, sino que es un ahorro. Es un ahorro importantísimo de recursos, y no solamente del Estado. Yo escucho siempre la interpelación hacia el Estado y me quedo pensando, ¿y la responsabilidad empresarial en todo esto? Si en tanto que sostiene a sus ciudadanos, el Estado tiene parte implicada en esto, pero no solamente el Estado. ¿Y el mercado? ¿Y el mercado que se nutre de trabajadores, trabajadoras, productores, productoras? ¿No tiene responsabilidad en este iceberg? Sí tiene responsabilidad, y también le conviene ahorrar. ¿Por qué? Porque si pensamos que la cantidad de dinero que se paga por las actividades económicas es la base superior de una porción de la población que está sostenida por un inmenso volumen de trabajo que no es reconocida como actividad económica, podemos ver de que hay un ahorro en prestaciones sociales tal que si no hay suficientes hogares para sostener a la población adulta, se lo sostiene a título altruista la familia, entonces hay una privatización, una tercerización de servicios que están reconocidas en el contrato social como necesarios. Hay una base demográfica que estamos en transición demográfica, lo cual quiere decir que tenemos menos nacimientos en proporción a la cantidad de población de tercera edad. Ese es un problema que enfrentan los países en Occidente, tanto del norte global como nosotros. En Argentina tenemos un creciente problema de expectativa de vida que se va ampliando de una población pasiva que está presionando fuertemente sobre los sistemas de previsión, y vamos teniendo menos nacimientos, sobre todo en los sectores medios. Si no fuera por las altas tasas de natalidad de los sectores populares, en Argentina tendríamos un problema muy similar al de España, en donde cuando se dejan de ver estas tensiones, cuando se deja de ver esto, ¿no? Cuando esto no es considerado actividad económica, no es considerado trabajo, por lo cual dador de derechos y dador de un montón de certeza de la persona que lo lleva a cabo, porque hay una tasa de dependencia del salario, como dicen los economistas, en el cual cada vez más en nuestras sociedades complejas de un solo salario viven más personas. Consideren ustedes que 2 o 3 generaciones antes, generalmente los varones y también las mujeres, egresaban del núcleo de convivencia familiar a una edad mucho más temprana que lo hacen ahora. Piensen ustedes en sus respectivas situaciones familiares, si el tiempo en el que sus hijos e hijas prolongan la convivencia en los núcleos familiares no se va ampliando por generaciones. Si ustedes miran 2 generaciones atrás, a la edad que tienen los hijos que todavía viven, en su gran parte, algunos pueden independizarse, pero otros siguen viviendo en sus núcleos familiares, fíjense que esa mayor estadía genera una mayor dependencia de los que todavía no están incluidos en las relaciones formales de trabajo porque están estudiando o porque estén haciendo lo que estén haciendo. Eso genera una mayor tasa de dependencia sobre los salarios formales que entran en ese núcleo familiar, ¿no? Porque esa persona está estudiando, pero desde la lógica de la economía laboral está invirtiendo en su educación para llegar en mejores términos al mercado laboral, pero no está generando un ingreso. Pero no solamente es más dependencia respecto de los salarios de ese núcleo familiar, está presionando sobre el trabajo doméstico, porque esa persona en los núcleos de convivencia sigue demandando trabajos de cuidado, aun cuando participe, que no son las cosas que nos van a pasar a nosotros, a la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros va a ser heroico o heroica porque transcurra su vida mediando entre las expectativas y la restricción de los recursos, los obstáculos, los problemas de salud, los problemas económicos, y no va a ser la clase trabajadora, la población trabajadora la que va a tener el predominio de la estatuaria. O sea, lo que les estoy mostrando es que
nos rodea todo el tiempo un predominio de discursos que también tiene que ver con lo estético, con lo que visualizamos todos los días, que por ahí son mucho más configuradores que los discursos escritos, que la cultura escrituraria, porque no se nos anuncian como tales y están ahí. No hay mujeres científicas en las plazas, son varones guerreros. Y más allá de que sean varones, hay una cultura del conflicto y de la hegemonía de la fuerza que se está legitimando ahí. Porque si estuviera esa estatua y estuviera también mujeres y varones, puestos de relieve ante su comunidad, que va a pasar todos los días y va a ver esa estatua ahí y le va a ir diciendo eso es lo valioso, desempeñando otras funciones sociales, sería mucho más, ese mensaje sería mucho más inclusivo de nuestras vidas reales. Pero fíjense que cuando hay estatuaria respecto a las mujeres, la madre, eso se ve mucho en las ciudades del interior donde provengo. Cuando hay mujeres están con los hijos. Entonces esa estatua me está recordando con un discurso implacable que si yo gano el premio siguiente de la ONU o de la UNESCO porque descubrí la fórmula para que el universo deje de tener conflictos, no voy a estar representada ante mi comunidad como tal, pero sí, si tengo 3 hijos voy a estar reconocida como tal. Eso es importante cuando vemos por qué fallan las políticas de reproducción responsable o programación familiar responsable. ¿De qué sirve tener esos mecanismos a disposición de las personas si la maternidad parece ser el único destino posible de muchas mujeres que no ven otras alternativas como posibles, ¿no? Y además esa alternativa está consensuada por el cuerpo social. Es muy difícil decirle, vos podés lograr otras cosas si tenés tantos elementos que te dicen la maternidad te da un lugar en el mundo y no tenés que estar discutiendo con nadie de lo que querés ser. Ahora, si querés ser astronauta hay que ver tu clase social, tu color de piel, tus opciones educativas y que no haya discriminaciones, techo de cristal, en fin. Entonces, hay una cuestión más profunda todavía sobre el trabajo que acá lo voy a llamar familiar. Porque no voy a incluir solamente el doméstico, no voy a incluir solamente el reproductivo, voy a incluir otro que en las ciudades grandes cada vez lleva más tiempo, consume más tiempo. Y en economía neoclásica, la unidad de valor más absoluta que hay para medir un bien económico no es el precio de los factores, son las unidades de tiempo. Eso viene desde la teoría neoclásica, que ahora le vamos a encontrar los paralelos con la teoría liberal que muchas veces sigue ordenando las prácticas en ambientes como este. ¿Por qué las unidades de tiempo son tan importantes para el análisis económico? Ustedes piensen en los recursos renovables en el planeta. Piensen en la duración de los recursos renovables, ahora que estamos discutiendo las energías alternativas, los problemas que pueden tener. El tiempo humano no se acumula. Yo, el tiempo que pierdo en una actividad que no es reconocida como trabajo, porque además produce servicios y bienes fungibles, a diferencia de una fábrica de autos, yo cocino y ese servicio, ese hecho económico que es procesar el alimento, que el economista ve de que hecho económico es que alguien produzca la carne, de que alguien la distribuya a través de la logística de distribución, que alguien la comercialice y que llegue al hogar, porque en el hogar hay salario. Hasta ahí el economista ve. Ahora, la carne tirada, el kilo de pulpa, y soy del interior y me permito la licencia didáctica, pero son conceptos de economía profundos que los voy a poner en una versión más directa. El kilo de carne tirado arriba de la mesa, obviamente no se consume así. El economista ve hasta el kilo de carne que entró en el hogar porque había un salario, una asignación del Estado para que haya un ingreso en esa familia si fuera una familia que responde a esos parámetros. Obviamente nadie saca de la bolsa y pone ese kilo de carne así. ¿Cómo podemos dejar de considerar el hecho económico de que esa carne es cocinada? Intervienen destrezas, saberes, pero además una comunidad, la de Santa Fe, la de Chaco, la de Buenos Aires, tienen pautas culturales para considerar cómo van a comer esa carne. Porque también tienen que ser adaptables a las costumbres que se han sedimentado por miles de años para que esas personas se sientan naturalmente bien en ese acto de comer. Es más, la economía ya considera que también es un servicio económico que muchos trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo los varones en los países del norte global que tienen crisis depresivas tiene mucho que ver con el hecho de comer acompañado,
comer en un entorno afectivo. Y ustedes me van a decir, pero esas son cuestiones de la personalidad. ¿Y qué creen que necesita el empresario cuando necesita un alto cargo ejecutivo? Una persona estable, emocionalmente equilibrada, con altas capacidades de comunicabilidad. Vean los anuncios en los periódicos de las grandes compañías, dicen una persona que sea comunicativa, un líder de grupo. Necesita una forma de trabajo que implica que para que llegue a tener ese tipo de trabajador o de trabajadora en óptimas condiciones para que viaje, para que esté 8 horas, para que esté 12 horas, para que hable varios idiomas, para que se comunique con su entorno, para que no genere conflictos, hubo largos años de cuidados y de servicios prestados en la formación de la identidad de esas personas, porque tiene que ser flexible y adaptable. No es solamente lo que se ahorra el empresario de ese trabajo oculto y lo que se ahorra el Estado de no prestar esos servicios que se resuelven privatizándolo a la familia y se paga con el bono del altruismo, el Día de la Madre, en fin, todas esas cosas. Sino que detrás de ese acto de hoy hay ¿cuántos años de prestaciones de servicios? ¿Cómo puede ser que eso no sea considerado en las negociaciones colectivas de trabajo? ¿Cómo puede ser que en las herramientas que regulan el costo del trabajo no se consideren esas cuestiones también? No se las considera porque ya vienen con un defecto de origen, no se las consideran actividades económicas. Y me van a decir, ¿pero por qué todo lo tenemos que poner bajo la esfera de la economía? Porque cuando evaluamos la riqueza social de un país, y tenemos varios medidores, tenemos los convencionales, Producto Interno Bruto, Producto Geográfico Interno, si lo queremos localizar, tenemos que evaluar cuánto le sale a este país sostener a esta población y sostener los bienes y servicios que consume esta población y que va a vender a otras poblaciones del extranjero. Cuando decimos sostener a esta población en este estado actual nos sale 5. La riqueza va a ser la diferencia entre los costos de producir bienes y servicios y de mantener a esta población con la diferencia de lo que generan bienes y servicios esta población, que lo puedo ver en la balanza comercial de exportaciones. Si nosotros le quitamos todos estos elementos a los sistemas de cuentas nacionales, ¿no?, y a los presupuestos, vamos a decir que en realidad vamos mucho mejor porque estábamos viendo que en realidad nos sale 3. Y ganamos 7, suponiendo que la suma total nos dio 10. Entonces, el costo salarial de la actividad rentada en nuestro país se la negocia por solamente una parte de lo que implica sostenerlo. Los servicios sociales se los presupuesta y se los financia por solamente una parte de las personas que lo demandan, porque muchas otras están siendo absorbidas en los núcleos de convivencia. Entonces, el trabajo familiar es un problema económico de índole mayor. Cuando lo vemos como un agregado, y decía que en esta etapa lo llamo ya familiar y no solamente no remunerado, porque acostumbramos a visibilizar el trabajo doméstico y reproductivo con mucha suerte, lo podemos visibilizar. Pero también hay un trabajo de enlace, y eso se ve mucho en las sociedades más metropolitanas como las de ustedes. El tiempo de hacer que esas personas se relacionen con el espacio público. Hay un montón de actividades que insumen tiempo, que se trata de socializar a los miembros del núcleo de convivencia en su medio. Porque si a la manera de Robinson Crusoe nos planteamos que en el medio de una isla del Pacífico tenemos cocoteros y tenemos alimentación y tenemos todo lo necesario para garantizar la biología de la especie, podemos decir, bueno, una persona puede vivir en una isla surtida de lo necesario. Pero seguramente esa persona, aún no teniendo contactos con medios de comunicación que le generen otras expectativas, de no ser simplemente alguien que tiene una salud perfecta porque vive en una isla y no está contaminado con nada, si esa persona la trasladamos a Buenos Aires, sería absolutamente incompatible para sobrevivir 48 horas, porque desconoce todos los mecanismos adaptativos que implica vivir en Buenos Aires. Hasta tal punto esto es así que lo vemos cuando nos vamos a otros países
a vivir por cualquier cuestión, el tiempo que nos cuesta entender las convenciones sociales que van a ser la condición de posibilidad de que tengamos éxitos en nuestros posgrados, en nuestros trabajos. Es decir, hay un entramado de trabajo de la adaptabilidad que también recae sobre el trabajo familiar y que es a lo largo de la vida de las personas, ¿no? El cumpleaños, la reunión escolar, o sea, hay un montón de ámbitos que están entre lo público y lo privado que generalmente recae sobre las mujeres, cómo pasar a esos individuos de esa lógica del núcleo de convivencia para que sea adaptable. Porque si no es adaptable, se va a increpar a la familia para que logre que sea adaptable a la escuela, que sea adaptable a las instituciones deportivas, que sea adaptable con sus vecinos, que sea adaptable. Y es una exigencia más de los núcleos familiares. Y eso también tiene que ser contabilizado, porque una persona puede estar en perfectas condiciones biológicas y hasta aún con los mejores perfiles educativos, que si su adaptabilidad falló, ustedes los deben ver, hay personas que donde no han sido adaptados convenientemente a sus medios sociales, se los considera conflictivos. Y se dice, bueno, viene con un problema de origen, que es lo familiar. Pero sobre este trabajo, en sus múltiples dimensiones, pesan un montón de tensiones. La principal de ellas, ¿no?, como para explicitar estos costos de sostener la inequidad de género, y ya viene la parte donde tiene más que ver con lo que es su experiencia laboral. Decía que este trabajo, bueno, me quedo en el amarillo, este trabajo cumple una función elemental para el sistema económico. Generalmente decimos que las condiciones, por eso hoy me refería a que usar los términos de la teoría marxista por ahí me quedaban insuficientes, porque la teoría marxista puede ver la reproducción de la clase trabajadora. La reproducción de la clase trabajadora como tal es un agregado importante de la reproducción del sistema entero en su conjunto, porque entre la masa salarial que yo debo contemplar, aún suponiendo todos estos elementos que hemos ido analizando, entre las rentas disponibles en una comunidad y ese trabajo familiar hay un elemento que es clave, que son las condiciones de vida. Las condiciones de vida. No todo lo que se considera adecuado para resolver como salario a una población trabajadora y como seguridad social y como todas las formas de seguridad del Estado, se condice con las condiciones de vida. ¿Qué son las condiciones de vida? Son esas expectativas que se van sedimentando en un cuerpo social a lo largo de su historia, que son las cosas que deseamos hacer. Porque si yo digo, bueno, hay salarios indirectos, porque el estado de bienestar está regresando y hay un montón de salarios indirectos, que son prestaciones, que son a título gratuito a algunos sectores de la comunidad. La universidad pública es un salario indirecto, porque el hecho de no tener que pagar por lo mismo que se paga en otros países es una forma de salario indirecto. Si lo tuviéramos que pagar, eso se restaría a nuestra masa salarial, es un salario indirecto. Ahora, si lo pensamos en términos elementales, podemos decir que si el costo de vida de la canasta familiar es tal, el costo de la ropa es tal, el costo, bueno, este sector de la población tendría que estar satisfecho, porque a precios constantes del mercado, su salario le cubre sus requerimientos básicos. Nunca va a ocurrir, porque lo que hay entre lo que consideramos adecuado y lo que se considera deseable son las expectativas. Un ejemplo de aplicación. Hay en las nuevas parejas, algunas parejas que aparecen muy democratizadas en términos de reparto del trabajo doméstico, que hasta ahora convenimos que sobrecae en gran parte sobre las mujeres. Entonces me dicen, pero mira, hoy en día ambos integrantes de los sectores medios, vamos a aclarar que cuando no esté aclarando de qué sector me estoy refiriendo a los sectores medios, porque también es una ceguera increíble trasladar este tipo de análisis al absoluto del cuerpo social sin considerar que en los sectores populares, mujeres y varones, están viviendo hasta a veces en un tiempo histórico distinto al que viven los sectores medios de las ciudades. Hay sectores, incluso en realidades regionales, que están viviendo con lógica de 2 siglos diferentes al que vivimos. Es más, en la misma ciudad hay personas que tienen un acceso diferente a las cosas que tienen acceso como sector social que son. De hecho, es improbable
que haya un juez federal de origen wichi. ¿Cuántos TOBAs conocen ustedes en los fueros judiciales? ¿Les parece absurdo? Porque es algo naturalizado, como que los que estamos en sectores medios, medios bajos, medios medios, medios altos y todas las consideraciones sociológicas que les quieren hacer, somos el absoluto de la unidad de medida de las cosas. Sin embargo, en otros sectores se vive con condicionamientos que en estos sectores no se viven, ¿no? Incluso los étnicos, como sociedad racista que somos. Entonces, me dicen, bueno, hoy los dos trabajan, el que llega primero cocina. Bueno, hay varones que tienen que cocinar, es más, se los ve cada vez más yendo a buscar a los niños, a las guarderías, o hasta incluso van a las reuniones escolares y dicen, no, nosotros estamos viendo que la sociedad evoluciona, te dicen los tiempistas. No hay que pelear tanto por estas cosas porque la sociedad va entendiendo gradualmente y mira cómo muchos varones se involucran. Está bien, se involucran de a poco y exigiendo un monumento, digamos. Ah, no, yo ayudo, yo colaboro, yo te ayudo. Entonces dicen, no es tan así, porque hoy cada vez ves más varones colaborando. Entonces, haciendo un análisis económico, vemos que muchas parejas de sectores medios muchas veces se democratizan a la fuerza, porque lo que quieren seguir manteniendo es el estatus de consumo, que es ese gran ordenador de nuestras sociedades modernas. Hasta la ciudadanía, van a decir algunos sociólogos, hoy se determina por el consumo. La ciudadanía efectiva, más allá de la jurídica y más allá de la nominal, está ordenada sobre lo que podemos consumir. No nos va a molestar un musulmán millonario de la misma manera que en Europa molestan los musulmanes pobres que les emigran allá. Si es un jeque no hay problema, estará en Marbella. Cuando se habla de problema de inmigración, se habla del pobre. O sea, el concepto es neutro, pero los alcances son absolutamente no neutros. En el mismo caso, en las cuestiones de género. Entonces, cuando uno ve que los sectores, las nuevas generaciones de un sector social, tienen que mantener expectativas de condiciones de vida, lo que consideran que merecen, que son propias de esta generación, en mercados laborales hipermovilizados, precarios. Ya no existe el modelo fordista de la persona, salvo en algunos lugares del Estado. Afortunadamente, un modelo de estabilidad laboral se sigue sosteniendo, pero en el espacio no estatal, eso de entrar a una empresa, ir ascendiendo, ir especializándose y que terminás con una jubilación, un reconocimiento y una placa, dejó de ser la realidad en el sector privado. En el sector privado, los títulos que obtengan los que quieren entrar se desactualizan al otro día. Y cada vez más el mercado exige más y más y más calificación a hombres y mujeres para pagarles menos. Y muchas parejas resuelven estas cosas democratizándose a la fuerza, porque si hubiera que pagarle a alguien para que haga ese trabajo, no alcanzaría para la cuota del auto. Entonces, las expectativas de consumo forzosamente han inducido a las nuevas generaciones a tener que democratizarse a la fuerza. Y han descubierto que, por ejemplo, el acto de cocinar no estaba involucrado con los órganos genitales. Y lo hacen. Porque lo que decía Diana, de que a una cuestión biológica, de que es la reproducción biológica que llega hasta la lactancia, que es la única que exige del cuerpo femenino, se le proyectó años y años y años de cuidados que no necesariamente involucran a los órganos genitales de las personas, pero se los consideró detentatarios solo de la condición femenina. El acto de cambiar ya el pañal es un acto donde no intervienen ninguno de los órganos sexuales. Entonces, solo construcción cultural que se suponga que el acto de cambiar pañales tiene que ser una cuestión que lo hacen mejor las mujeres, porque intervienen los brazos, ¿no? Ahora, les describí las tensiones. Este es un término marxista, división sexual del trabajo doméstico, seguramente es el que más conocen, ya lo explicó suficientemente Diana Mafía. Toda división social del trabajo, yo prefiero hablar en términos de división social del trabajo, produce tensiones, porque la voluntad humana ascripta a un espacio porque hay órganos sexuales en ese cuerpo y a la otra parte ascribirla a modelos donde deben ser competitivos, donde deben ser exitosos económicamente y donde todos los mensajes
que enviamos pasan hoy porque la masculinidad se construye sobre el consumo, y cuando no hay consumo, fíjense las publicidades de lo que es el joven exitoso, que además es de clase media y blanquito. Vamos a partir de que hace una estratificación étnica. Pero miren los modelos de masculinidad que se construyen desde los medios. Consume autos, tiene un 0. Es exitoso con las mujeres porque va a playas súper exclusivas. ¿Qué hacemos con el 65% de los varones que no van a llegar a consumir esos bienes? ¿Con qué elementos construyen la masculinidad? ¿Qué les queda? ¿Cuál es el recurso gratis que tiene una sociedad para resolver sus frustraciones y que el mercado no le ha puesto precio? La violencia. La violencia. Cuando aquello que me permite construir mi identidad sexuada no lo puedo tener, apelo a las demás cuestiones que están naturalizadas como propia de mi condición sexuada. Si hay todo un discurso que me pide ser el hombre proveedor de pan y no lo puedo sostener, cuando hay toda una sociedad que ya no existe el hombre proveedor de pan, existe en las publicidades. Yo no sé si a ustedes no les produce un problema cognitivo que les vendan productos donde hay una mujer que espera al marido, que está en la casa con los hijos, cuando su realidad es que sus mujeres y sus maridos trabajan ambos. Y ustedes van y compran ese producto. ¿No les produce un conflicto ver a esa mujer en una situación publicitaria donde está esperando con la comida al hombre proveedor de pan, que a la vez es un winner, lo ha logrado todo en el mercado, ha logrado tener esto y dar esto y llevarlos de vacaciones, y esa mujer que está ahí, que además parece una modelo, además es joven, es perfecta, no tiene grasas, se desinfla con yogures, no le genera un conflicto cognitivo y tiene 3 hijos. ¿Qué hacemos el resto? Porque además, en esos hogares que esa publicidad les vende, no es porque la perversidad se alojó en el sistema publicitario argentino, porque es efectivo. Ustedes viven en hogares donde trabajan ambos y no les produce un problema ver eso, porque logran que ustedes vayan y compren, a pesar de que esa publicidad le está mostrando algo que ya se extinguió, el hombre proveedor de pan, el male breadwinner, que sigue ordenando los sistemas de previsión social, incluso en Argentina, están construidos sobre el modelo del male breadwinner, tal que si la conviviente, la esposa, trabaja en un salario complementario, es una ayuda al ingreso familiar, cuando la población económicamente activa, por ejemplo, la más calificada es la población femenina, en las estadísticas de los Ministerios de Educación de todo Occidente y de Argentina vemos que la mayor parte de los graduados de las universidades, del sistema de universidades públicas, donde se concentra la mayor matrícula, son mujeres. Hay carreras enteras feminizadas, derecho es una. Ahora, cuando vemos los institutos de investigación, cuando vemos las pirámides organizacionales dentro de esas mismas universidades, vamos a ver que existe una sobrerepresentación de las mujeres sobre las capas basales, y donde la jerarquía se empieza a imponer, se empieza a masculinizar, ¿no? Y en los ámbitos profesionales, esto ya lo habíamos pasado, y en los ámbitos profesionales calificados, estas tensiones que se manifiestan en el espacio laboral, bien decía Diana, ese hombre humillado en el mercado vuelve a su casa y es otra vez recuperado en su autoestima, pero ¿y las mujeres humilladas por el mercado o por las condiciones del trabajo en el Estado, también andromórficas, con horarios masculinos, con un formato masculino? Ustedes van a decir, estás extremando. Y yo les pregunto, cuando hay que ir a un congreso de 3 días afuera, ¿quiénes tienen una esposa que se quede en casa y quiénes no tienen una esposa? Y no me refiero a una opción sexual. ¿Cuántas mujeres no pueden conciliar su entramado familiar y sus currículums tienen una velocidad o una intermitencia diferente a la de los varones? Porque si se tienen que ir a Estados Unidos al último Congreso de Derecho Comparado, ¿quiénes tienen que negociar y armar ingenierías domésticas y quiénes tienen más posibilidades de resolverlo? A ir a ese Congreso de una semana, en época de clases, habiendo hijos chicos. Y no digamos que tengan algún problema con matemáticas, digamos. ¿Quién se queda y quién se va? Estoy hablando de chicos perfectos, lo de las publicidades.
rubios, hermosos, sanos, equilibrados, ¿no? No estoy hablando de chicos conflictivos. Entonces, estas cuestiones hablan de costos. A ese hombre humillado en el mercado, que el marxismo puede ver, que es reconfortado en el espacio familiar, dejamos de ver a esa mujer humillada en el mercado, que tiene que volver y tiene que estar en condiciones de cuidar a otros. Y tiene que volver y tiene que estar en condiciones de ser la amortiguadora de las humillaciones o de, ni lleguemos a humillaciones, las tensiones inherentes a los modelos de trabajo del presente. Ni pensemos en humillaciones. La forma en que está configurado el trabajo es una forma inconciliable con la vida familiar. Las distancias en las ciudades, los tiempos que recorremos para trasladarnos de nuestros núcleos de convivencia, vamos a decirle núcleos de convivencia porque son más abarcativos que lo familiar nuclear liberal básico, vamos a hablar de núcleos de convivencia, que cada vez lo son más, porque si hablamos de lo familiar como de lo único a conciliar, perdemos de vista a aquellas personas que se asocian para vivir sin tener vínculos familiares y que son una realidad cada vez más creciente, ¿no? Se asocian para vivir, amigos y amigas que se asocian para vivir. Que bueno, también constituyen núcleos con sus problemas, porque ese núcleo también necesita cuidar los espacios, limpiar, cocinar, atenderse, y también cumple funciones de amortiguación emocional. Entonces vamos a hablar de núcleos de convivencia que incluyen a lo familiar. Entonces, esas personas cada vez son más tironeadas entre conciliar lo que deben conciliar en el núcleo de convivencia y las relaciones de trabajo. Aún siendo el Estado, casa y trabajo cada vez están más distantes. Casa y trabajo cada vez sortean más obstáculos que deben resolver las personas cuando van de un lugar al otro. Esto quiere decir de que la forma que está constituida el trabajo, que no va solamente en las relaciones internas, son formas cada vez más agresivas al bienestar humano. Son formas que exigen a las personas demasiados sacrificios y se deja de ver de que en ese conflicto entre el núcleo de convivencia y el trabajo tiene mucho peso la desigualdad de género. Ese conflicto fue larvado porque las mujeres a las 24 horas del día las tiraron como un chicle, suprimiendo otras cosas. Y los economistas siguen diciendo en las facultades de ciencias económicas, sin que nadie vea, o por lo menos hay gente que lo ve, pero sin que nadie plantee este absurdo, y en el derecho van a llegar al análisis económico, porque hay toda una corriente que está desarrollando el análisis económico de los problemas del derecho y el impacto de la acción del derecho, que tiene un costo económico también, ¿no? Beneficios y costos. Pero esas cuestiones que no se ven son increíbles. Por ejemplo, cuando se habla de coste de oportunidad, que generalmente se dice, bueno, la teoría neoclásica, y ahí la vamos a ver en referencia al modelo, no sé qué apreté y me apareció, ahí está, al modelo de pensamiento liberal, va a decir, bueno, una persona decide libremente su coste de oportunidad, deja de hacer tanto ocio porque necesita ganar dinero. Entonces dicen que si el salario es alto, el coste de oportunidad del ocio es muy alto, porque si yo tengo más horas de ocio, pudiendo ganarme un salario alto, voy a preferir ganarme el salario alto y el coste de oportunidad del ocio será alto. Ahora, si uno de los jóvenes que deben vivir en sus núcleos de convivencia tiene la opción de estudiar o conseguir un trabajo mal pago, el coste de oportunidad va a ser más bajo, porque obviamente va a ser mejor que lo sigan asumiendo económicamente sus núcleos de convivencia antes que vaya a una relación laboral precaria, generalmente informal, o que su salario no se condiga con lo que perdería dedicando ese tiempo a estudiar, ¿no? Entonces, la teoría económica, cuando plantea estas cuestiones del coste de la oportunidad, dice, bueno, las mujeres trabajan porque el salario del hombre ganador de pan dejó de existir y no alcanza para estas expectativas de las que le hablaba, ¿no? Que muchas parejas se democratizan en términos de género por imposición de restricción de ingresos en términos económicos. Quiero vivir así, y con lo que me entra y el costo de esos bienes me tengo que democratizar porque si no hay que pagarle a alguien, ¿no? Entonces, estas cuestiones que se resuelven para el pensamiento económico entre coste y oportunidad, para las mujeres es un problema, porque las mujeres no deciden si trabajar más horas le quita tiempo al ocio o viceversa. En el medio, para las mujeres, está el trabajo doméstico. Ese medio invisibilizado
plantea un desafío tal que las 24 horas del día para uno se transforman hasta días de 36 horas por superposición de tareas, que es lo que hablaba Diana, que se está midiendo en la encuesta. Cuando se le pregunta a una persona qué estás haciendo y durante qué tiempo, estoy leyendo el diario, 15 minutos. A la otra persona dice, estoy trabajando en mi tesis de doctorado, pero mientras puse el lavarropa, tengo 2 tareas. Pero mientras vino Juanita y Pepita a decirme cómo resuelve trigonometría. Yo sigo haciendo durante 3 horas las lecturas necesarias para mi tesis doctoral, pero me levanté un ratito, planché algo y volví. Y ahí ya tengo 4 o 5 tareas. Entonces, para unos individuos el día tiene una duración y para otros individuos, muchas veces las mujeres, el día es extremadamente largo. Y esto genera conflictos. El trabajo doméstico y aún el extrafamiliar, la convocatoria al altruismo. La convocatoria al altruismo tiene su costado, siempre hay que analizarlo en costos económicos, no porque uno vaya a estar en una situación de desconfianza absoluta, pero en la convocatoria al altruismo hay que medirla para saber si es altruismo o es una moneda para pagar un esfuerzo que corresponde a otros sectores en los que se apela a la comunidad y al altruismo de la comunidad. Un ejemplo muy grande son las cooperadoras escolares. ¿Cómo pueden existir cooperadoras escolares, que es un trabajo extradoméstico, que no hace falta que lo venga a decir acá, pero recae en la mayor parte de las mujeres, y hay algunos padres que están haciendo las empanadas y el asado? ¿Cómo puede ser que exista la cooperadora sin que exista, al existir la cooperadora, una impugnación a que el costo del servicio educativo no está siendo bien cubierto? Porque si necesitas una cooperadora, entonces las cuestiones educativas no están siendo del todo resueltas, pero no lo vemos. Porque la cooperadora, ese trabajo altruista que hacen esas familias, y porque muchas veces las motivaciones, estoy poniendo ejemplos de caso, podríamos seguir hasta Año Nuevo, pero la motivación es que la buena madre que va a la cooperadora además le está tendiendo un puente de cuidado dentro del espacio educativo, tal que si los chicos tienen problemas, como esta es una madre colaboradora, los mecanismos de resolución van a ser más negociados, ¿no? Lo hacen como costes de adaptación de la escuela. No es lo mismo cómo se va a resolver el conflicto de hijos e hijas de un núcleo familiar altamente colaborador, un modelo Flanders, que están y en la iglesia y en la escuela, que cuando el conflicto lo plantean niños y niñas de personas que no participan tan asiduamente. Y es una cuestión elemental de empatía, no es una cuestión de estratificación. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el análisis económico? ¿Cuántas horas lleva a participar de la cooperadora? En fin, y más allá de las horas, ¿no es un contrasentido que se necesite una cooperadora para comprar bienes y servicios que debería prestar? En realidad, el esfuerzo debería ser dirigido a reclamar o a poner blanco sobre negro cuánto sale el costo educativo. Porque en ese trabajo altruista también hay un ahorro de lo que sale el costo educativo. Y lo mismo las cooperadoras en las universidades. En las mujeres, porque está ese gran fantasma en el medio para la teoría económica, que es cómo valorar el trabajo doméstico. Porque aquello que no tiene un valor, más allá de que no exista el intercambio de dinero, lo que no tiene un valor económico no existe. Y lo que no existe, medido y evaluado, no entra en la planificación pública, ni entra en los presupuestos. Es de fundamental importancia visibilizar el valor económico de estas cosas, porque la hipótesis no es solamente salaricemos la economía del cuidado. Eso es muy reduccionista. Démosle el valor económico que tiene para que cuando hagamos los presupuestos públicos, para cuando hagamos las intervenciones públicas, los hagamos teniendo en cuenta este valor en bienes y servicios generados por el trabajo familiar no remunerado y aún por el que no es familiar, como estos casos. No es una cuestión de salarizar. El valor económico va a ser el que va a orientar cuántos recursos sostiene el Estado para una determinada actividad. Y ahí quizás se caigan algunas falacias propias del pensamiento liberal también, ¿no? La racionalidad de la familia tradicional, Diana lo explicó, así que no voy a insistir sobre eso. Hay una cuestión que es muy importante también en estas tensiones que tienen hoy, en cuanto a que vamos a tener que resolver haciendo nuevos pactos sobre cómo sobrellevamos la existencia humana. O sea, es mucho más que la sexuación de los conflictos.
Es mucho más que pensar la desigualdad de género como conflicto entre carga de trabajo que tienen las mujeres no reconocido y carga de trabajo generalmente más reconocido que tienen los varones, porque quedarnos ahí es dejar de ver lo principal, ¿no? Nuestro problema, más allá de un conflicto sexuado, que es una base muy elemental para plantearlo, es que si no removemos estas inequidades, no podemos hacer actuar a los poderes públicos y a los poderes del dinero, no solamente el Estado, a los poderes del dinero, al poder empresarial, al poder económico, no los hacemos intervenir y de esa forma las tensiones de no ver eso las estamos resolviendo entre las personas y aumentan nuestros conflictos. Hay interesantes estudios, yo traje alguna selección bibliográfica de gente que se está planteando ¿qué pasa si ponemos el indicador reparto desigual del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo y de ese trabajo de enlace como un factor para medir la incidencia del crecimiento del divorcio, ¿no? Y hay gente que está trabajando sobre los grados de satisfacción de las personas. ¿Qué pasa si dentro de las causales, porque que crezca naturalmente y no nos planteamos eso, qué incidencia tiene la equidad en el reparto del trabajo doméstico y reproductivo y el sostenimiento de vínculos durables? Porque el sostenimiento de vínculos durables no es una cuestión, lo que pasa es que ahora las mujeres cambiaron mucho, las identidades de los varones vienen más despacio, porque son fogoneadas con esos discursos arcaicos sobre la identidad del varón, que no puede construir su masculinidad con ningún otro recurso que no sea el que le ofrece el mercado o la violencia física, simbólica y de otra forma. Entonces, ¿cómo podemos encontrar en estos factores una de las consecuencias muy dolorosas, no solamente para las mujeres, que son mayoría, yo creo que ustedes consumen esas estadísticas en la solicitud de divorcio, la mayoría de quienes solicitan el divorcio son mujeres. No les dice nada. El análisis, no hacen análisis estadístico, no les dice nada, no se han planteado por qué. Entonces, se está investigando sobre los índices de satisfacción, ¿no? Porque el divorcio es un problema contractual y es un problema económico, lo sabe cualquiera que se divorcia cuando accede a los servicios de justicia que le van a decir su decisión está respaldada jurídicamente por este documento, ¿no? Interviene todo un sistema, ¿no? Entonces, el hecho de no ver estas cosas nos lleva también a no ver que los costos para muchos varones es que se rompen vínculos que no se hubieran roto, si hubieran tenido la posibilidad de venir a estos encuentros y de pensar en estas cosas, tal que poniendo a cualquier persona inteligente delante de una idea nueva, la va a pensar. Le tenemos que dar la posibilidad también de pensar en estas cosas, porque muchas mujeres y muchos varones preservarían vínculos valiosos, muy valiosos, que se han roto porque estas cuestiones aparecen naturalizadas o subalternizadas. Entonces, también el hecho de que los varones comiencen a involucrarse en estas cosas no habla tanto de empatía hacia las mujeres, habla muy bien de su propia inteligencia. Entonces, no voy a pasar sobre la teoría neoclásica porque yo creo que es una cuestión tan vivida como elemental. En realidad, en síntesis dice de que las mujeres se especializan en el trabajo doméstico porque hay siglos detrás de mujeres especializándose en eso y eso es una ventaja de especialización, que los varones están más en el espacio público y ganan más en algunos sectores de actividad, por ejemplo los privados, porque han invertido más en capital humano, lo cual es una mentira terrible porque el capital humano dice que aquellos que han tenido mejores oportunidades formativas, obviamente por eso tienen mejores puestos de trabajo y tienen ventajas salariales. Pero si uno confronta la estadística que dice que la población económicamente activa más numerosa es la femenina porque las mujeres tienen grados de escolarización mayores, ¿por qué? A sabiendas que se van a encontrar con segregaciones verticales y horizontales, ¿qué hacen? Suben el plus compensatorio y tienen más títulos para compensar esa segregación que va a venir de los mercados de trabajo. Y esa segregación no va a venir solamente del lado de la formación, va a venir desde su cuestión de la maternidad. Si ustedes ven las trayectorias laborales de las mujeres, cuando llega la maternidad, las mujeres
sin hijos, ya es arcaico decir solteras o casadas, porque las generaciones están resolviendo las rigideces de la familia ideal a través de pactos de convivencia distintos. Y no la están resolviendo desde ahora, lo están resolviendo desde la antigüedad romana. El matrimonio, el conventium sine manu, ya existía desde las épocas pre-justinianas, y el propio Justiniano también había propuesto medidas legislativas para ponerlo en paridad de condiciones al conventium in manu, el conventium cum manu. Es decir, estos arreglos que parecen en nuestro tiempo histórico nuevos, las parejas de convivencia que prescinden de los mecanismos elementales porque esa familia ideal de toda la vida, rígida, es difícil de llegar a cubrir con esas expectativas, son arreglos que la humanidad ya viene teniendo desde cuando se empiezan a rigidizar estas cuestiones. Por eso yo no acuerdo un poco con ese discurso histórico que va mostrando los cambios sin mostrar los claroscuros. Porque si la familia patricia es tan rígida y es tan patriarcal, cuando vemos la historia en el derecho romano, que abarca 14 siglos, vemos que existían instituciones legitimadas como el conventium sine manu. Es decir, la humanidad no descubrió ahora que las estructuras rígidas le causan problemas a varones y mujeres, ni las mujeres descubrieron de que la misoginia de los sistemas mediterráneos clásicos era un problema. De hecho, muchas de las medidas más restrictivas, incluso en el Código Napoleónico posterior, se hicieron porque las mujeres no cumplían justamente esos parámetros. El hecho que exista normativa discriminatoria está diciendo que en esa sociedad muchas personas no estaban de acuerdo. Y es más, muchos varones no estaban de acuerdo con esa posición desaventajada. Por eso yo insisto en no usar los conceptos marxistas de patriarcado, porque yo creo que en el discurso histórico no nos dejan ver de que ante una institución normativizada la sociedad proponía otras, y que se normativizó una porque en la lucha de relaciones de fuerza ganó esta, pero esta también lo puso en una tenaz resistencia. Y hoy en el presente vuelven a aparecer los mismos conflictos. Somos una continuidad mucho mayor de la que nos pensamos. Entonces este hombre dice que a lo largo de la historia las mujeres se especializan en trabajo doméstico y los varones en el trabajo público. Y crea ese concepto de capital humano. Es terrible que ese concepto siga entre nosotros. El concepto de capital humano, más allá que es erróneo, porque en realidad si vamos a explicar por la calificación la posición desaventajada de las mujeres en los mercados de trabajo, incluyo el trabajo estatal, y voy a cerrar con eso, con ese tema digo, entonces ya podemos ver, entonces la teoría del capital humano se cae de bruces. No solamente en Argentina y en Occidente, porque si la población más calificada, vean en cada sector social, la que tiene más años de escolarización, y ya les digo, con un expediente práctico de ir a revisar en la página web las estadísticas de los sistemas educativos nacionales, van a decir entonces dónde está la teoría del capital humano. Sería al revés, las que más ganarían deberían ser las mujeres. Pero además, ese concepto capital humano, que les voy a pedir que lo piensen desde este lugar, lo pensó ya este economista hindú, Amartya Sen, que ganó un premio Nobel por plantear esto, una cuestión elemental, terrible, que dice que hablar de capital humano significa una inversión de sentido atroz. Y es una trampa en la que caen muchas veces esa necesidad de compensar desigualdades que sufren las mujeres, ¿no? Calificarse cada vez más para compensar las barreras que hay en las organizaciones, incluso como esta, esos techos de cristal y promocionales. Que dice, si hablamos de capital humano, instrumentalizamos a una persona. Esa persona es un instrumento para las mercancías. Esa persona deja de ser una persona para convertirse en un capital humano. Entonces dice, ¿en qué momento? Y él plantea el concepto y es el autor de este concepto. ¿En qué momento se empezó a hablar de capital humano y no de desarrollo humano? Cuando en realidad las mercancías y todo lo que produce una sociedad deberían estar en función del bienestar humano. Pero ese concepto terrible de capital humano está invirtiendo el sentido. Somos, en cuanto que factores de producción de mercancías, nuestra dimensión humana, nuestro bienestar humano se subsumió a la producción de mercancía y seguimos repitiendo cuestiones como capital humano, las seguimos diciendo. Entonces, la teoría neoclásica es responsable de actualizar el presupuesto liberal, ¿no? De lo que ya había explicado muy bien Diana, de los espacios entre lo público y lo privado.
La teoría neoclásica lo único que va a hacer a partir de Becker y otros tantos es darle un formato, una racionalidad económica, porque a esos mundos separados los neoclásicos van a decir de que en realidad no son mundos desiguales, por más que todo lo que pasa en el mundo privado no recibe consideración de valor económico ni de valor de actividad deseable o sostenida por la sociedad, y todo lo que pasa en aquel espacio que va a estar reconocido no es más que la separación entre lo público y lo privado que propone el liberalismo. Lo que va a decir Becker, en cambio, tiene que ver con la premisa de la igualdad. Dice que en realidad no hay desventaja, porque las personas que resuelven así su situación de convivencia pactan entre iguales. Las mujeres estamos más entrenadas en cambiar pañales, por eso lo hacemos nosotras. Ellos están más entrenados en relacionarse con los medios sociales de autoridad y de poder, por eso lo harían ellos. Las mujeres no son competitivas de la misma manera que no son los varones. A las mujeres el poder las incomoda. Las mujeres no tienen esa agresividad que se necesita en los espacios de decisión para imponer sus criterios. Es una cuestión de especialización, va a decir él. Ahora, estas cuestiones que parecen, la teoría neoclásica, ¿no? Y el sustrato filosófico liberal detrás de esto, que somos todos iguales, cuando se habla de neutralidad. ¿Dónde está la discriminación de género? Te dicen, sí, para ingresar a tal lugar no se pide ningún otro requisito que el mérito. Pocas cosas tan desiguales que el mérito, ¿no? La medida del mérito, porque ¿con qué consigo el mérito? Teniendo esto. Ahora, varones y mujeres, para conseguir esto, pasan por diferentes obstáculos. Entonces hay una desigualdad de partida, no solamente varones y mujeres de los sectores medios. Como les decía, ¿cuántos camaristas federales conocen de origen mapuche? Para cambiarlo. O sea, hay un montón de desigualdades de partida que ante la premisa neutral de la igualdad se resuelven acentuando la desigualdad. Si hay un discurso tramposo, es el de la neutralidad. De ahí surge, bueno, la contestación que son las medidas de discriminación positiva, que hay colectivos sociales que parten de desventajas especiales, tal que la discriminación positiva, que no lo voy a venir a explicar yo acá justamente, viene a compensar ese desaventajamiento. Pero hay una cuestión que se traslada, sí, ya voy terminando. Hay un libro muy importante que podrían ver, porque en realidad gravitan muchas de las decisiones que generalmente se las ve como propia de los ambientes judiciales. El Nuevo Tratado de la Familia de Gary Becker de 1958 es el libro fundador de la economía neoclásica, y yo los desafío a que me digan en alguna oportunidad si no han encontrado tantos argumentos que ustedes hoy los utilizan en sus servicios de justicia muy análogos, ¿no? O sea, estas cuestiones que no se corresponden más con la forma en que organizamos nuestra vida y nuestras relaciones, sin embargo, gravitan en los espacios decisorios y normativos. Hay también una cuestión que lo trata la psicología de las organizaciones, que tiene que ver con que en algunos lugares que aparecen muy feminizados se tiende a considerar que ya no hay desigualdad de género. Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial debe estar teniendo una tendencia creciente a la feminización, porque derecho, desde hace entre 10 y 12 años, ya ha superado la paridad de sexo en las matrículas y es uno de los indicadores, ¿no? Y luego que el Estado plantea requisitos de acceso que son todavía más posibilitadores de la conciliación, que sigue cayendo sobre las mujeres. Aun cuando hay leyes que, por ejemplo, dicen de que debería haber guarderías maternales donde haya 50 trabajadores, la ley anterior decía 50 trabajadoras. En realidad, hablar de que tiene que haber provisión de guarderías maternales en cualquier organización de más de 50 trabajadoras es mantener el sesgo, porque los hijos todavía lo hacemos entre varones y mujeres. Decir que debería haber un servicio de guarderías habiendo tantos, sean trabajadores o sean trabajadoras, está poniendo una medida de equidad en cuanto a que se considera que la responsabilidad del traslado de esos niños son conjuntas, ¿no? y corresponden a ambos. Entonces hay un montón de medidas que uno no las ve como discriminadoras, pero en el impacto sí lo son. Y revisar la lógica de las organizaciones también tiene que ver con cuestiones que muchas veces son factores que desmotivan a que los varones se involucren más en estos temas también.
y que tiene que ver con lo que la psicología de las organizaciones han detectado, ¿no? Cierro. Me interesaba tratarlo porque lo han detectado en ambientes muy calificados, como pueden ser estos. Entonces, decía que generalmente las mujeres y los varones, que de acuerdo a su conformación en el grupo familiar, se insertan en los mercados de trabajo. En el caso de los mercados de trabajo estatales, hay un montón de barreras internas y techos de cristal que se resuelven con conductas que pueden ser tipificadas. Por ejemplo, se habla de que estas tensiones, cuando no son revisadas dentro de las organizaciones, causan síndromes. Un síndrome de los más conocidos y con más abundante literatura y que, bueno, luego de los temas que les pueda interesar, tengo selecciones bibliográficas, habla del síndrome de la buena chica. Hay mujeres que llegan a espacios de decisión muy importantes y necesariamente sienten que deben agradar, que siempre tienen que estar solícitas y pendientes de toda demanda y que es un imperativo tener que agradar. El síndrome de la buena chica, que todo el tiempo, aún en un espacio de decisión, está actuando como la buena chica y no haciéndose cargo muchas veces de su poder de decisión, consagrado por la organización, las leyes y todos los ornatos. Otro síndrome muy común es el síndrome de la impostora. Muchas mujeres que llegan con abundantísimos méritos a muy altos cargos sienten que tuvieron suerte. Sienten que en algún momento se van a dar cuenta que no son tan aptas, entonces sobrecargan la demostración. Se la pasan demostrando y demostrando que son válidas para ese puesto, porque en el fondo lo que actúa detrás de esa conducta es el síndrome de la impostora. Acostumbradas a que esos espacios de reconocimiento sean de alguna manera conformados desde una lógica androcéntrica, las mujeres siempre sienten de que deben poner día a día un plus más, se van después, están más horas, estudian más. Y luego está uno de los más terribles, que es la insolidaridad, ¿no? Las que llegan a esos espacios toman la decisión de alejarse de cualquier demanda de equidad, porque no se van a emparentar con ese colectivo desaventajado. Yo estoy acá porque yo soy excepcional. No quiero saber nada de temas de género. ¿Por qué voy a ir yo a esos temas de género? ¿Cómo yo me voy a poner en el colectivo de la desventaja si yo llegué acá por excepcionalidad? A mí no me importan las leyes de discriminación positiva, a mí no me importan mecanismos de mayor acceso a la equidad porque yo ya llegué. Y yo llegué en cuanto minoría a un espacio de decisión y eso prueba mi excepcionalidad. Ahora, si yo contribuyo a que las demás lleguen, dejo de ser la excepcional, ¿no? Y tengo que dejar de ser solidaria. Y desarrollan, ha sido abundantemente fundado en bibliografía, la insolidaridad. Son más agresivas en las sentencias en casos de familia que involucran a mujeres, son más agresivas en el trato con las otras compañeras, son principales obstáculos de las demás y muchas veces los varones en esos casos no están interviniendo absolutamente en nada de esa desigualdad, ¿no? Entonces también hay que remover esas cuestiones que son formas en que los colectivos desaventajados, para ser aceptados, adoptan cosas que ni siquiera les son solicitadas, como estas conductas insolidarias. Otro síndrome que es terrible en los sectores más juveniles es el síndrome de la superwoman. Yo tengo que ser perfecta profesionalmente, yo tengo que ser la mejor en mi ambiente laboral, yo tengo que parecer de 20 años teniendo 40, yo tengo que ser la madre ejemplo, yo tengo que cocinar comida étnica casera para todos, tengo que ser la superwoman. No se puede ser la superwoman. Las superwoman llenan los consultorios ginecológicos y médicos llenas de patologías que no pueden tratar, porque son las superwomans. Y en los espacios muy calificados, la superwoman es un estereotipo que estoy segura que si hago una encuesta aparece, como la niña buena, o como aquella que aún teniendo la Secretaría General de Naciones Unidas, todavía no hay una mujer, me imagino que en algún momento habrá, se comporta justificando lo que hace desde la lógica de la madre esposa. Si yo llegué a este espacio de poder y de decisión, no vayan a creer que a mí me reconforta, porque en realidad lo más importante de mi vida es ser una madre y una esposa. No vayan a pensar que todo esto que conseguí en realidad me importa y viven pidiendo disculpas por estar en donde están. Bueno, estas cuestiones que les parecen tan elementales han sido muy analizadas en muchos espacios de mucha calificación profesional y yo creo que es muy atinente en este ámbito
este tipo de estudios y pongo la bibliografía a su consideración. Cierro diciéndoles que pensar en estas cuestiones como cuestiones de sostenibilidad, de mejorar los ambientes laborales, mejorar la calidad de vida de varones y mujeres en los ambientes laborales, mejorar el involucramiento no solamente de las mujeres como desaventajadas, sino de las mujeres como muchas veces promoviendo este tipo de actitudes sobre otras mujeres y sobre otros varones, ¿no? Que tiene más que ver con algo que habla de las condiciones, cómo sostenemos nuestras vidas, cómo las sostenemos en sociedad, cómo las sostenemos en ambientes laborales, cómo solucionamos las tensiones entre lo familiar y lo público, cómo resolvemos la tensión del tironeo sobre nuestros tiempos, sobre nuestras expectativas, sobre modelos que no podemos cumplir, no podemos ser ese tipo de mujer que se vende tanto en la publicidad, y los varones también tienen que tener alternativas para poder ser de otra manera que la que le venden esos modelos publicitarios, y que es una tarea que nos incumbe a varones y mujeres, y saltar un poquito más del patriarcado, saltar un poquito más del conflicto sexuado, ir hacia que remover los obstáculos de la equidad de género mejora las mediciones sobre lo que nos cuesta nuestro sistema económico, mejora las mediciones sobre lo que nos cuesta nuestro sistema político, nuestro sistema social, y mejora la calidad de vida y algo fundamental que incluso hasta la economía lo ve: mejores vínculos entre las personas, hacen las sociedades más sostenibles. Termino. Bueno, no tenemos lugar para las preguntas porque está ya la comida servida en la Asociación de Magistrados. Sí le invitamos a Lilian a venir a comer, y las preguntas la pueden interrumpir en la comida, Lilian, para... No, bueno, pero los invito a acercarse a la asociación y comer. Lo que sí les pido, 2:30 arrancamos en punto, porque si no terminamos muy tarde y...